¿Qué tal? Vamos a presentar la unidad 5 de estadística inferencial, ah, correlaciones y regresiones. Comenzaremos con el capítulo 10, con el problema 10.2.4, correlaciones, pérdida de peso y correlaciones en una prueba de programación Weight Watchers. Se registran los pesos de 40 personas antes y después de someterse al régimen. Supongamos que los pesos antes y después dan como resultado R igual a 0.876. Pregunta: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre los pesos antes y después? El valor de R indica que el programa es eficaz para bajar de peso. ¿Por qué? El objetivo es probar que existe una correlación lineal entre el programa de pérdida de peso antes, después o no. La hipótesis nula y la alternativa son H0 es igual a P igual a 0. Las variables en estudios no están correlacionadas en la población. La H1 es igual a P. Las variables en estudios están correlacionadas en la población. Deje que el tamaño de la muestra sea n igual a 40 y deje que la prueba estadística conocida sea R igual a 0.876. Deje que el nivel de significancia sea de A 0.05. Usando la tabla de valores críticos del coeficiente de correlación de personas, R es igual a 0.5 con N es igual a 40. Los valores críticos son 0.312, el valor de prueba es mayor que el valor crítico, rechazando la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede concluir que existe una evidencia suficiente para respaldar la afirmación de que las variables en estudio tienen una correlación lineal significativa en la población. Interpretación de R. En los ejercicios 5 a 8 utilicen el nivel de significancia de 0.5. Problema número 5. Basura desechada y tamaño de la familia. En un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registraron el tamaño de las familias de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal de 0.758. Pregunta: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia? La respuesta: aquí se indica que en un estudio realizado por investigadores, el peso total de la basura desechada en una semana y el tamaño del hogar se encuentran en 62 hogares. El valor del coeficiente de correlación lineal se encuentra en 0.78 y nos da un resultado de que sí existe evidencia suficiente para sustentar el reclamo. El valor crítico para n es igual a 62. Para A nos lo dio en la interpretación de R al principio, que es 0.05, dándonos un resultado que es 0.254 aproximadamente según la tabla A6. Para el apéndice A, que es menor que R, calcula, es decir, 0.758. Entonces podemos decir que o afirmar que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño del hogar. El problema 6 es estaturas de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madres e hijas. Al utilizar Excel con las estaturas de las madres e hijas, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.683, según datos de National Health Examination Survey. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre estaturas de las madres y las hijas? Explique por qué.
La respuesta se considera de que si se midieron las alturas de una muestra de 8 pares de sujetos, madres e hijas, el coeficiente de correlación lineal fue de 0.69 y no existen pruebas suficientes para apoyar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las alturas de las madres y las alturas de sus hijas. Dado que R es igual a 0.693, es menor que el valor crítico de R para N8 y A 0.5. Entonces concluimos que no hay evidencia suficiente para respaldar la afirmación de una correlación lineal. 10.3 tema de regresión. Problema es el 6. Estaturas de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron las estaturas en pulgadas. El coeficiente de relación lineal es de 0.69 y la ecuación de regresión es de y igual a 69.0 menos 0.0849x, donde x va a representar la estatura de la madre. Según datos de la National Health Examination Survey, la estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre fue o tiene una estatura más bien de 60 pulgadas. Dado que se obtuvo una muestra de 8 pares de sujetos, madres e hijas, y se midieron sus alturas, el coeficiente de la correlación es 0.693 y la ecuación de regresión es y igual a 69 menos 0.0849, donde x representa la altura de la madre. La altura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la altura media de las hijas es de 63.3. Cuando x es igual a 60, entonces 69 menos 0.84x es igual a 69 menos, entre paréntesis 8, 0.0849 por 60, que va a ser las pulgadas, dándonos un resultado de 63.90. El mejor altura predicha de una hija, dada que la altura de la madre tiene una altura de 60 pulgadas, para la hija podría ser es de 63.90 pulgadas. Estaturas y pesos de supermodelos. Se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de las 9 supermodelos: Elvis, Avern, Hilton, Day, Turning, Hall, Comfort, Massa y Hume. El coeficiente de correlación lineal es de 0.360 y la ecuación de la recta de la regresión es de 31.8 más 1.23x, donde x representa la estatura. La media de las 9 estaturas es de 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es de 117 libras. ¿Cuál es el mejor peso predicho para una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura? Dada que la altura en pulgadas y los pesos en libras se obtienen, vamos a hacer la ecuación donde la medida de las 9 modelos es la altura de 69.3 pulgadas y la media es de 17 libras, cuando x vale 72 pulgadas. Entonces y es igual a 31.8 más 1.23x. Vamos a tener un igual a 31.8 más 1.23 entre paréntesis por 72, dándonos un resultado de 120.36 libras. El peso predicho de una supermodelo con una altura de 72 pulgadas es de 120.36 libras si se usa la línea de regresión. Pero para verificar si estos valores predichos es el mejor o no, considere que el valor crítico del coeficiente de correlación del Pearson R con 1 n es igual a 9 y deje el nivel de significancia en 0.05. De las tablas de estadística, valor crítico para R tenemos que es 0.66. Sabemos que el coeficiente de correlación lineal calculado debe ser mayor que el crítico.
de R para considerar la representación de correlación. Como el coeficiente de correlación lineal calculado es 0.360 es menor que el valor crítico, que es 0.066, no habrá ninguna relación lineal entre las variables. Como resultado, podemos decir que el mejor valor estimado será el valor medio en y luego en y entre paréntesis, por lo que el valor de peso mejor predicho en una supermodelo de una altura de 72 pulgadas, es el valor medio de 117 libras. Vamos a comenzar con el ejercicio número 18 del tema 10.3, tamaño de casinos y ganancias. Calcule el mejor monto de las ganancias predichas en millones de dólares, considerando que el casino Trump tiene un tamaño de 87.000 pies cuadrados. ¿Qué diferencia hay entre el resultado y las ganancias reales, que son de 65.1 millones? Aquí nos da el tamaño y las ganancias. Para esto vamos a usar Minitab. Ok, aquí ya saqué los datos, pero vamos a comprobarlos con Minitab. En este caso, aquí tengo la tablita con los datos del tamaño de las ganancias. Vamos a irnos a estadística básica, posteriormente una correlación. Vamos a tomar la parte que dice tamaño y ganancia, que vendría siendo seleccionar tamaño y ganancias. Vamos a dar a aceptar y nos va a dar un valor. Correlación de Pearson de tamaño y ganancias es de 0.44, perdón, y un valor de P que es 318. Posteriormente vamos a hacer una ecuación de la recta de regresión, que sería en estadística, regresión y ajuste de modelo de regresión. Después vamos a seleccionar en respuestas, ganancias, y en productos continuos vamos a poner tamaño. Entonces seleccionamos ganancias, producto, vamos a poner tamaño y vamos a dar a aceptar. Aquí nos arroja los resultados, donde en las ecuaciones podemos ver que las ganancias son de 63.9 más el tamaño, que es de 0.443, que esta información es la que utilizamos en nuestra hojita de Excel, digo de PowerPoint, dándonos aquí el tamaño del casino de Trump. Ingresos, ahora tendremos que encontrar la mejor cantidad prevista de los ingresos, dado que el casino de Trump tiene un tamaño de 87.000 pies, que fueron los que contamos en el problema. En primer lugar, encontraremos la ecuación de regresión para los datos dados. El análisis de regresión nos dio el resultado que es igual a 63.88 más 0.4427, que es el tamaño. A continuación se proporciona la gráfica de línea ajustada para las observaciones de las muestras dadas. Y posteriormente, esa la sacaremos en Minitab, que es, nos vamos a regresión, gráfica alineada. A ver, regresión, gráfica de línea ajustada, dándonos en el valor Y las ganancias y en el valor X el tamaño. Posteriormente aquí tenemos la gráfica de línea ajustada, que representamos en
en el ejercicio de PowerPoint. El valor del coeficiente de corrección lineal de R es igual a 0.45. El valor crítico de R para N es igual a 7 y A es igual a 0.05. Es más que 0.75. Valor calculado de P es igual a 0.31. Aquí el valor de R calculado es menor que el valor crítico. Entonces podemos decir que los datos no se ajustan a la ecuación de regresión. Aquí no podemos predecir la cantidad de ingresos utilizando la línea de regresión calculada. Por lo tanto, la cantidad predicha de los ingresos viene dada por el promedio de las cantidades de ingresos. Media de ingresos es igual a 134.71 y el tamaño promedio de observaciones, dada que el tamaño es media del tamaño, es igual a 160 pies. Por lo tanto, el tamaño de 87.000 pies cuadrados es aproximadamente la mitad del tamaño promedio, y también el ingreso real de 65.1 millones es la mitad del monto de ingreso en promedio. Así que podemos decir que no hay mucha diferencia entre el monto de los ingresos reales y el monto de ingresos previstos. Vamos a pasar al 10.4, variación de intervalos de predicción. Interpretación de resultados de un programa de cómputo. En los ejercicios 9 al 12, remítese los resultados de Minitab que se obtuvieron utilizando los datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, como se listan en el conjunto de datos 16 del apéndice B. Además, los datos muestrales pareados se dio la indicación a Minitab de que usara un peso de un automóvil de 4.000 libras para predecir la cantidad de combustible que se gasta en la carretera. El ejercicio punto 9, prueba de correlación. Utiliza información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de una correlación lineal. Advertencia: tenga cuidado de identificar de manera correcta el signo del coeficiente de correlación. Considerando que hay 32 pares de datos, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de correlación lineal entre el peso de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Desde la pantalla de Minitab podemos decir que existe una correlación negativa entre las variables de autopista y el peso de automóvil. Aquí el valor de R cuadrado es del 65%, es decir, R al cuadrado igual a 0.6500. Por lo tanto, R es igual a 0.806. Pero existe una correlación negativa entre las dos variables dadas, que es menos 0.806. Si hay pruebas suficientes para respaldar que afirmación de una correlación lineal entre el peso de los automóviles y las cantidades de consumo de combustible en carretera, por lo que el valor crítico de R es entre 0.361 y 0.335, para el valor de nivel de significancia de 0.05, y el tamaño de la muestra de N es igual a 32 y el de P es un valor de 0.000. Vamos a verificar estos datos con Minitab. Nos vamos a ir a Minitab, vamos a irnos a regresión, después gráfica ajustada y vamos a buscar carretera y peso. En este caso, carretera y peso. Aquí tenemos una gráfica de línea ajustada para verificar los datos, dándonos la R 65%, que fueron los datos que estuvimos revisando. Entonces, eso quiere decir que los datos que expusimos sí son correctos.
Posteriormente vamos a irnos a regresión y a regresión y vamos a darle predecir, donde vamos a poner las carreteras, ingresar valores individuales, vamos a poner 4000, vamos a poner aceptar. Y detona un punto muy común de relaciones de los niveles de proyección utilizando para ajustar el modelo. Aquí nos dan los resultados. Y esta va a ser la tabla de gráfica de línea ajustada. Vamos al otro ejercicio, que es el número 11. Predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible? En este caso es lo que acabamos de hacer. Si un automóvil pesa 4000 libras, entonces al usar una ecuación lineal de regresión dada que la pantalla milita, pues, tenemos los siguientes resultados. Una la autopista es igual a 50.5 menos 00587. Danos un resultado de 27.028, por ejemplo, galones para millas. Por lo tanto, es mejor la cantidad predicha del consumo de combustible en la carretera es de 27.028 millas por galones, que va a ser lo que acabamos de ver aquí. El valor de desplazamiento es de 4000, dándonos un resultado de 27.028. Perfecto. Después, cálculo de media de variación. En los ejercicios 17 al 16, calcule A, la variación explicada, B, la variación no explicada, C, la variación total, D, el coeficiente de determinación y E, el error estándar de la estimación. En cada caso existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Los resultados se utilizan en los ejercicios 17 al 28. Aquí tenemos el calentamiento global. A continuación se presentan las concentraciones de un CO2 en partes por millón y las temperaturas en centígrados para diferentes años según datos del Air Policy Institute. Tenemos una tabla con el CO2 y la temperatura. Aquí usaremos el Minitab para encontrar la respuesta. La variación no explicada, la variación total, el coeficiente de determinación y el error estándar. Se estiman que primero calcularemos el valor coeficiente de la correlación y utilizaremos las siguientes relaciones para la información requerida. Tenemos que correlaciones temperatura CO2, correlaciones de Pearson de temperatura y CO2 es igual a 0.89. El valor de P es igual a 0.001 y el análisis de temperatura es el CO2 versus la ecuación de regresión en temperatura. Aquí el valor del coeficiente de determinación viene dado por R cuadrada igual a 0.892 entre paréntesis, dándonos un resultado de 0.795. En esta ocasión vamos a usar Minitab. Vamos a irnos a estadística, regresión y ajustes de regresión. En este caso vamos a usar la temperatura y el dióxido de carbono. A ver, será temperatura y dióxido de carbono. Vamos a aceptar. Nos da un determinante para la temperatura de 10.48 más 0.1092 de dióxido de carbono.
En este caso podemos hacer más grande esto. Análisis de regresión de temperatura versus dióxido de carbono, dándonos una regresión de 0.001, resumen del modelo, coeficientes y ecuación de regresión, que vendría siendo los datos que tenemos aquí. Variación explicada. Para encontrar la variación explicada usaremos algunos cálculos en Excel, que son los siguientes. Y dado significada, que nos da la ecuación 14.17. Aquí la variación total es dada por 0.501. Ahora utilizaremos la segunda relación para poder encontrar variaciones explicadas, y se da como la ecuación de R cuadrada, explained variation, y la variación total. En este caso, utilizando los datos que ya teníamos, nos da una variación explicada de 0.3998, 0.3998, y la variación inexplicada, que usaremos la primera relación, encontraremos el valor de variación inexplicable, y aquí va la variación total, que es la variación explicada más la variación sin explicación, con un resultado de 0.1024. La variación total, que es el inciso C, ya hemos realizado y calculado y encontrado las variaciones totales utilizadas en Excel, y nos da un resultado de 501. Coeficiente de determinación. Desde la salida de mitad podemos averiguar directamente el coeficiente de determinación. Usando el coeficiente de correlación R, encontraremos el R elevado a la 2, dándonos un resultado de 0.7956. Por lo tanto, casi el 79 y 57% de las variaciones de las temperaturas en centígrados puede explicarse utilizando las correlaciones en partes de millones de CO2, y el 20% restante de la variación total puede explicarse por los factores desconocidos. El inciso E es el error estándar de la estimación. Por lo tanto, desde la salida de Minitab, el error estándar de la estimación es igual a 0.113133. Con el tema 10.5, regresión múltiple. En el ejercicio 14, conjuntos de datos del apéndice B, en los ejercicios 13 al 16, tenemos que remitir el conjunto de datos indicando el apéndice B. Para el ejercicio 14, dice proyección de ganancias brutas de películas. Remite el conjunto de datos de 9 del apéndice B y determina la mejor ecuación de regresión, donde las ganancias brutas de películas en millones de dólares sea la variable de respuestas. Ignore la clasificación MPAA porque pregunta ¿por qué es la mejor ecuación? La mejor ecuación es adecuada para predecir las ganancias que obtendrá una película. Tiene sentido la combinación de variables de la predicción. Aquí hemos tomado los datos del conjunto de datos 9 para encontrar la mejor ecuación de regresión con la cantidad bruta en millones de dólares como la variable de respuesta y el presupuesto, la duración de la película y la clasificación del espectador como variables predictorias. La salida de Minitab de los datos son los siguientes: análisis de regresión, bruto versus presupuesto, longitud, clasificación del espectador. La ecuación de regresión es bruto es igual a 1.1 más 1.43, presupuesto es menos 1.02, longitud, que vendrán siendo los minutos, es más 22.1, la clasificación del espectador. Esto dándonos un total de 34. Para esto vamos a utilizar la tabla de análisis de regresión anterior observada en los valores de P. Vamos a hacer antes de esto la comprobación en Minitab, donde nos vamos a ir a estadística, regresión, ajustes de regresión. Vamos a
tomar las ganancias y el presupuesto. Bueno, las ganancias van arriba. Abajo vamos a poner presupuesto, duración y clasificación. A ver. Ok, vamos a poner, sorry, son ganancias 1. Listo. Aquí vamos a tener el análisis de regresión de ganancias 1 versus presupuesto, duración y clasificación. Aquí está el resultado que les comentaba. El resultado es de 34. Los coeficientes, la ecuación de regresión y los residuos de R. Entonces, continuamos con el problema. Dado la tabla de análisis de regresión anterior, observaremos que el valor de P, mejor significado global, es de 0.000 y también de R cuadrada. El valor del coeficiente de la determinación ajustada es de 63.3. Por lo tanto, podemos decir que la primera ecuación de regresión es la mejor ecuación de regresión. En este caso, el valor de P dada importancia general es de 0.000 y solo es el 63% de la variación total en el monto bruto de la película. Puede explicarse que por el presupuesto de la película, la duración de la película y la clasificación del espectador, y el 37% de la variación restante puede explicarse por alguna otra variable. Si usamos la ecuación anterior, la cantidad bruta prevista en la película no será significativa ni satisfactoria como nuestras expectativas. Aquí no podemos tomar las decisiones correctas si las combinaciones en las variables predictorias tienen sentido. Para el ejercicio 15.0, rendimientos de automóviles, vamos a revisar remítase al conjunto de datos de 16 del apéndice B y determine el valor de la ecuación de regresión donde el consumo de combustible en carretera en millas por galones sea variante de respuesta y, como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento, utilice únicamente esas variables como posibles variables de predicción. Pregunta: ¿la mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera? Aquí vamos a ver la respuesta. La ecuación de regresión con consumo de combustible en autopista entre millas y galones como la variable de respuesta y la longitud de peso y desplazamiento del motor del automóvil como las variantes predictorias son las siguientes. A continuación se presentan las diferentes ecuaciones de regresión para diferentes combinaciones de variables, dándonos la predictor, el peso de longitud, el peso de distancia, la longitud y estas características, y la ecuación de regresión. La tabla de ecuaciones de regresión podemos asegurar que la tercera ecuación de regresión es la mejor ecuación para predecir el consumo de combustible en carretera, y la ecuación se representa a continuación, donde HWI es igual a 47.9 menos 0.00440, que significa el peso, y es menos 0.823, que es la disponibilidad. La ecuación de regresión anterior se considera la mejor ecuación debido a que su valor de P da significancia general es de 0.000, mientras que el coeficiente de determinación ajustada es igual a R cuadrada, es el 64.4, que es el valor más alto. De la tabla también podemos elegir la sexta ecuación de regresión para predecir el consumo de combustible en carretera, porque su valor general de P es de 0.0 y el coeficiente de determinación ajustado de R es de 63.9.
En el análisis de regresión siempre es mejor usar variables predictoras que la media de lo más posible. En este caso vamos a comprobar en Minitab los datos que acabamos de decir. Vamos a hacer una estadística de regresión de modelo de regresión. Vamos a utilizar las variantes de carretera. A ver, carretera. Y vamos a usar peso, longitud y desplazamiento. Peso, longitud y desplazamiento. Solo para confirmar. Aquí tenemos la ecuación de la representación, que es la que acabamos de ver nosotros en Excel. Y confirmamos los datos. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. 106.10.6, perdón, elaboración de modelos. Super Bowl y R2, al utilizar las cantidades de puntos anotados en cada Super Bowl desde 1980 hasta el último que se había realizado cuando se escribió este libro, obtuvimos el siguiente valor de R2 para diferentes modelos. Lineal es igual a 0.002, cuadrático es igual a 0.82, logarítmico es igual a 0.003, exponencial es igual a 0.5, potencia es igual a 0.1. Con base de estos resultados, ¿cuál es el mejor modelo? El mejor modelo es un buen modelo que sugieren los resultados sobre las predicciones del Super Bowl. Vamos a la respuesta, que se da del hecho de que la demanda del Super Bowl en los puntos anotados en cada Super Bowl desde 1980 hasta el Super Bowl en el que se realizó este libro, obtuvimos las siguientes variables para R2. Lineal, que es 0.002, cuadrática, que es 0.82, logarítmica, que es 0.0003, y por último exponencial, que es 0.05, y potencia, que es 0.001. Basado en los resultados, dado que el modelo cuadrático es el mejor, ya que tiene R2 el valor más alto, no, la respuesta sería no. El mejor modelo no es un buen modelo porque solo es para el 8.2% de la versión total de los puntos en el Super Bowl, y se explica por el modelo cuadrático que relaciona las variables del año y la variable de los puntos anotados. El resultado sugiere que ninguno de los modelos dados es perfecto para predecir las cantidades de puntos anotados en el futuro de juego de Super Bowl. Vamos a irnos a el ejercicio 10. Continuando obteniendo el mejor modelo en los ejercicios 5 al 16, construya un diagrama de dispersión e indique el modelo matemático que se ajusta mejor a los datos indicados. Suponga que el modelo se va a emplear únicamente para el alcance que tienen los datos y considere solo los modelos lineales, cuadráticos, logarítmicos y exponenciales y potencia. Para ejercicio 10, muertes por choques de vehículos de automotores. A continuación se presenta el número de muertes en Estados Unidos como resultado de choques de vehículos. Utiliza el mejor modelo y el segundo mejor modelo con la finalidad, de calcular el número proyectado de este tipo de muertes para el año 2010. Difieran mucho los dos estimaciones. Aquí tenemos los datos de los años de 1975 al 2005 y las muertes. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar Minitab. Vamos a
hacer una gráfica de lineal ajustada, regresión, gráfica lineal ajustada. Vamos a tener aquí como valor de y los decesos y predictor de x el K1. Entonces buscamos aquí los decesos, ¿dónde están? Aquí. Y para valor y K1. Ok, aquí tenemos una gráfica de línea ajustada donde representan los datos. Entonces vamos a ver vamos a verla ahora en lo que es cuadráticos. Vamos a hacer lo mismo, pero aquí el tipo va a ser en cuadráticos. Y vamos a tener los decesos, es igual a 47.000 menos 237 más 215, que es... ¿Por qué no se van los decesos? Entonces, la respuesta sería: aquí se nos da el número de muertes en el resultado de accidentes automovilísticos usando el mejor modelo y el segundo mejor modelo. Tenemos que encontramos los números proyectados de tales muertes para el 2010. Para nuestra convivencia hemos codificado el año 1975 como 1, el diagrama de dispersión de los datos dados que el siguiente es 1980 como 6 y así sucesivamente. Aquí hemos utilizado tres modelos matemáticos que se ajustan mejor a los datos dados. La pantalla Minitab del análisis de regresión es la siguiente: muertes versus valor codificado. La ecuación de regresión es muertes, valor codificado, darnos un porcentaje del 20.4%. Análisis de variación, fuentes de la DFS, SS, MS y FP. Con un total de 6.58. El modelo matemático utilizado aquí es el modelo lineal y su valor total de P es de 0.175, que es muy alto, mientras que el de R al cuadrado, valor de coeficiente ajustado de determinación, es de 20.4, que es muy bajo. Por lo tanto, el modelo anterior no puede utilizarse para predecir el número de muertes en un futuro. Análisis de regresión polinomial, muertes y versus valor codificado, que nos da un porcentaje de 1.2%. El modelo utilizado aquí es el modelo cuadrático, que es el modelo también falla porque su valor general de P es menor al valor de 0.43, que es muy alto, y el valor de R al cuadrado, valor del coeficiente de determinación ajustado es de 1.1. Análisis de regresión polinomial de las muertes versus los valores codificados. Y el modelo matemático utilizado aquí es el modelo cúbico. En este modelo también falla nuestro criterio de uso para predecir los valores de futuros. Podemos observar que ninguno de los valores anteriores es lo suficiente bueno para predecir el número de muertes para el año 2010. Pero en comparación a los tres modelos, los modelos lineales y cúbicos suenan bien. Entonces utilizaremos estos dos modelos para predecir el número de muertes para el año 2010. Los modelos cúbicos nos dan un resultado de 51.776. Por lo tanto, el número proyectado de muertes reveladas por este modelo para el año es de 51.776 muertes. El modelo lineal nos da un resultado de la ecuación de 41.099. Por lo tanto, el número de muertes proyectadas para este año del 2010 a futuro es de 41.100 muertes. Si las dos estimaciones diferencian mucho, la diferencia es de 10.676. El ejercicio 12: muertes de manatíes por causas naturales. La siguiente tabla incluye el número de muertes anuales de manatíes en la Florida causadas por muertes naturales a partir de 1980.
según datos de Florida Fish and Wildlife Conservation. El mejor modelo es muy buen modelo. ¿Por qué? Y calcular el número proyectado de este tipo de muertes para el 2006. El número real de muertes por causas naturales en el 2006 fue de 81 muertes. ¿Qué diferencia hay entre el número real de muertes por causas naturales y el número proyectado de muertes por causas naturales? Nos dan los valores. Y aquí se nos da el número de muertes de manatíes que es el resultado de causas naturales cada año a partir de 1980. Aquí hemos codificado 1980 como 1 y 1981 como 2 y así sucesivamente. Ahora encontraremos el mejor modelo que podía predecir el número de muertes para cada año del 2006 lo más perfecto posible. El diagrama de dispersión para los datos dados utilizados es el siguiente. Y ahora encontraremos el mejor modelo matemático que se ajusta perfectamente a los datos. Análisis de regresión, tomando en cuenta como muertes naturales versus años codificado. La ecuación de regresión es muertes naturales es igual a 1.35 más 2.26 del año codificado, dándonos un resultado de 36.8. En este análisis de variación, el modelo utilizado aquí es el modelo lineal. Podemos observar que el valor general de P es igual a 0.001 y el valor de coeficiente de terminación R cuadrado es de 36.8. Por lo tanto, este modelo no es confiable para predecir el número de muertes para el año 2006. El siguiente análisis es muertes naturales versus año codificado. La ecuación es muertes naturales de 14.26 menos 0.505, dándonos un resultado de 38%. El análisis de variación del modelo utilizado aquí es el modelo cuadrático, para observar que el valor general de P es el valor de 0.002 y el valor coeficiente de determinación ajustado de R cuadrada es de 38%. Por lo tanto, este modelo tampoco es confiable. De los dos modelos anteriores, el cuadrático parece ser el mejor, ya que su valor de R cuadrada es mayor que el modelo lineal. Entonces usaremos este modelo para predecir el número de muertes del año 2006, dándonos un resultado de 75.34 muertes para el año 2006. Por lo tanto, el número de proyecciones de muerte es de 75. Aquí el número proyectado de muertes naturales de manatíes para el 2006 es de 75 manatíes muertos, pero la muerte real es de 81, por lo que el modelo cuadrático anterior no es mucho mejor que el modelo lineal. Y aquí terminamos el video. Gracias por la atención.